Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Juan. Y Juan en el capítulo 14. Así que abre tu Biblia, ¿sí? Abre tu Biblia y vamos juntos a la palabra de Dios. Juan capítulo 14. El estudio del día de hoy lo hemos titulado Creer en Cristo me lleva a integridad. Creer en Cristo me lleva a integridad. Y aquí en la pantalla tienes el versículo o la cita bíblica Juan 14, del versículo 14 al 21, pero en realidad es del versículo, o dice Juan 14, de ahí dice del 14 al 21, pero es del 10 al 21 y lo hemos dividido en dos partes. Del 10 al 14 es lo que esperamos poder hacer el día de hoy, y luego del versículo del próximo domingo, del 15 hasta el 21. Y la semana pasada, porque siempre tenemos que hablar un poquito acerca del contexto de lo que hemos venido estudiando, para poder entrar realmente al estudio de otra manera, de una manera mucho más donde podamos plasmar en realidad lo que viene aconteciendo y podamos entender también dentro del contexto lo que está sucediendo y lo que va a suceder y el por qué Jesús dice o hace ciertas cosas. Entonces, la semana pasada, en nuestro estudio del Evangelio de Juan, hemos podido estudiar acerca de cómo Jesús mostraba la importancia de caminar en esta tierra siempre enfocados en la meta, enfocados en el futuro eterno con nuestro Señor y con nuestro Padre, pero a la vez teniendo siempre en cuenta que Jesús está con nosotros en todo tiempo, en todo momento, a pesar de todo lo que podamos pasar como seres humanos. Jesús les dijo que Él era el único camino al Padre, que la única manera de llegar a la presencia del Padre y estar con Él por la eternidad, es decir, tener vida eterna en la presencia de Dios Padre, es a través de creer en su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Pero igual de importante debería ser para nosotros, nos dice Jesús, basar todo en nuestra relación personal con Él. Él mencionaba que si le conocíamos, entonces conoceríamos al Padre, queriendo decir Él que el Padre y Jesús son Dios, son uno. Y nos hacía notar que las experiencias vividas en Cristo y con Él mostrarían al Padre en su misma esencia. Así lo mencionaba en el versículo 7, decía: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoces y le habéis visto. Felipe, ¿verdad?, ante esta declaración de Jesús, le dice que le bastaría, dice, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Le bastaría ver al Padre, queriendo decir que si le mostraba al Padre, estarían listos para ir donde les indicaran ir, que estarían listos para hacer lo que se le pidiera, estarían equipados con lo necesario para cualquier viaje. Pero Jesús le dice en el versículo 9, Felipe, ¿cómo es posible que no conozcas al Padre si has estado conmigo tanto tiempo? Así que claramente lo que Jesús hace es llamar la atención de ellos hacia que lo que han visto de Jesús, lo que han experimentado de Jesús, el amor para con todos, el perdón, la humildad, la misericordia y todos los atributos que ha mostrado al mundo entero, son exactamente los atributos de Dios Padre. Así que les está diciendo nuevamente, porque no era la primera vez que lo decía, que Él es Dios al igual que el Padre. Y si alguien te dice, Jesús nunca dijo que era Dios, puedes llevarle a este pasaje y mostrarles lo contrario.
aunque este es solo uno de los tantos en donde Jesús se muestra y se declara como divinidad, como Dios mismo, con el mismo poder que el Padre. Y eso es lo que habíamos visto entonces entre las 2 semanas anteriores. Hoy vamos a escudriñar las Escrituras en los versos del 10 al 14, Dios mediante. Y vamos a observar que Jesús continúa esta enseñanza tan especial para nuestras vidas, pero además nos va a mostrar la relación tan importante entre nuestra creencia y nuestro actuar como seres humanos, los que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. El pastor Chuck Smith, en uno de sus estudios, pastor Chuck es el fundador de Calvary Chapel, del movimiento de Calvary Chapel en Estados Unidos, en Costa Mesa, California. Él falleció ya alrededor de 8 años atrás. Y él, en uno de esos estudios que solía hacer libro por libro, de la manera en que estudiamos en Calvary Chapel, en el libro de Gálatas, lo estuve escuchando hace un par de días, y él hablaba de lo siguiente, de que nuestras creencias serán demostradas por nuestras obras, y que las obras demostrarán también nuestra creencia. A la inversa también. Por ejemplo, y él daba este ejemplo. Imagínate que estamos en la congregación, ¿verdad? Qué preciosa imagen en nuestra mente, porque hace tiempo no congregamos juntos, pero ya pronto estaremos congregando como familia en Cristo, alabando juntos a nuestro Señor, al unísono, en las preciosas voces que nos ha dado nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces, dicho sea de paso, el 15 de noviembre parece que ya van a dar autorización, que se están fijando los protocolos necesarios para poder congregarse. Hay protocolos para empresas, protocolos para restaurantes, pero todavía protocolos para congregaciones aún no. Entonces se está trabajando en eso y al parecer a partir del 15 de noviembre se dará el permiso. Dios mediante, mantengámonos en oración, pues. Pero imagínate que estamos un domingo, ¿verdad? Todos juntos nuevamente, alabando al Señor, y llega uno de nuestros hermanos de la congregación y dice: acabo de escuchar en las noticias que habrá un terremoto en unos minutos y un tsunami. Y estamos aquí en la congregación, en este edificio, y corremos peligro. Así que dice: vamos, salgamos de aquí, ¿verdad? Pero inmediatamente a ese llamado de alarma, lo que hace esta persona, este hermano, es irse hacia la mesa del café, servirse un cafecito y tranquilamente comienza a disfrutar. Pregunta: ¿creeríamos entonces lo que nos dijo acerca del terremoto? Por supuesto que no. Más bien creeríamos que nos está haciendo salir para tomar más cafecito. O de repente para que los que adelante salgan y él poderse sentar. Por supuesto que no le creeríamos. Pero, ¿qué tal si él, acabando de decir eso, nos dice: por favor, hermanos, debemos evacuar el edificio, y comienza a guiar a todos hacia afuera y él sale con nosotros? En ese caso, ¿creeríamos? Podría ser que sí. Seguramente creeríamos que escuchó esa noticia y él mismo lo cree verdaderamente, así que sus obras, lo que está haciendo, sus acciones, están demostrando su creencia. ¿Cierto? Entonces, sus creencias le llevaron a actuar de cierta manera, de una manera particular. Al igual entonces que nuestras acciones van a demostrar nuestras creencias. Y cómo actúa Jesús también demuestra lo que Él cree. Y Jesucristo nos dice el día de hoy que nuestra creencia acerca de quién es Él en nuestra vida nos llevará a actuar de maneras muy especiales y que serán notorias a muchos quienes sean testigos de nuestra manera de actuar. Nuestros actos van a demostrar entonces nuestras creencias.
Así que Jesús dice a continuación, en el versículo del 10 al 13, y vamos a leerlo juntos en esta mañana, versículos del 10 al 13, dice el versículo 10 entonces, lo tienes ahí en la pantalla, así es que no lo puedes encontrar rápidamente, recuerda, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El versículo 11 dice: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean o creedme por las mismas obras. Versículo 12: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. En el versículo 10 encontramos estas palabras de Jesús, guiando hacia ser conscientes de la relación personal entre Él y el Padre. Una relación basada en una dependencia que conlleva a ciertas palabras y hechos que demuestran lo que Él cree verdaderamente. Él pregunta: ¿no crees? Es la pregunta inicial de Jesús en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vamos a volverlo a leer. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esto es algo que en realidad solo Jesús podría decir como Dios mismo. Él nos dice que es en el Padre. Y la palabra soy, cuando Jesús dice yo soy, quiero que la veamos en el original. En el griego la palabra es eimi. Dice yo soy. Eimi en griego significa existo. Es una palabra que denota un tiempo continuo. Un tiempo continuo. Eimi. Y nos habla entonces de una existencia constante, desde siempre, pasado, presente y también futuro, una coexistencia eterna. Y sabemos entonces que el Padre y el Hijo, así como el Espíritu Santo, han existido desde siempre y por la eternidad, desde siempre y por la eternidad. La Trinidad como la conocemos, ¿cierto? Y la Trinidad se ve desde el principio de la creación. Se nos muestra a Dios como Dios trino. En Génesis 1:1 dice: Bereshit bara Elohim. En el principio, Dios. Elohim es una palabra en plural que habla de un Dios quien juzga, que tiene todo el poder soberano para juzgar y es todopoderoso. Pero es una palabra en plural, es un Dios en plural. Allí está la Trinidad. En el comienzo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y también se nos dice en el libro de Juan, en el capítulo
1, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio dice el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que Jesús lo que está diciendo literalmente es que Él ha coexistido desde siempre con el Padre y que el Padre también con Él. Y no es algo que como creyentes podemos nosotros decir de nosotros mismos, porque somos simplemente mortales, pues creados por Dios, pero ellos sí han tenido esta comunión perfecta desde siempre y así lo será para siempre. Y a continuación, Jesús va a hacer un paralelo y en esa comunión perfecta entre las palabras que salen de su boca y las obras del Padre. En el versículo 10 nos dice eso, voy a volverlo a leer, dice: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y la frase que podríamos tal vez esperar no es esta, sino tal vez las palabras que salen de mi boca, no las digo por mi propia cuenta, sino que mi Padre las dice, ¿verdad? Tendría esa relación entre decir, hablar. Pero lo que Jesús está diciendo en el versículo 10 es que, en primer lugar, son dichas en una comunión perfecta con el Padre, una comunicación perfecta. Son el mismo Dios en esencia, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en ellos hay una comunión perfecta. Pero en segundo lugar, son palabras que son dichas y no se quedan allí en palabras, sino son palabras que son seguidas de acciones que demuestran el poder de las mismas. Las palabras que dice Jesús tienen poder. No son palabras de hombres que pueden quedar simplemente en frases dichas. Nosotros fallamos, pero Él no lo hace. Dios no falla nunca, Él cumple su palabra. Y cada una de las palabras del Señor no solo salen de esta perfecta comunión con el Padre, sino que podemos tomarlas como hechas. Y he ahí integridad de nuestro Dios. Son completas en sí mismas, porque tienen obras que mostrarán que son totalmente ciertas delante de todos. La palabra de Dios, desde el principio, ha sido acción. Desde el principio, la palabra de Dios ha sido acción. Acompáñame a Génesis para que veas. Dios dice en Génesis 1, del 1 al 3, nos dice: y Dios dijo, versículo 3 y 4, Génesis 1, 3 y 4, dice: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y el versículo 4 nos dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. La palabra de Dios en sí misma, la acción, el verbo, Jesucristo mismo es la palabra de Dios, como dice también Juan 1, lo acabamos de leer, el verbo. Y Jesús en el Nuevo Testamento también da un ejemplo de su palabra con poder. Su palabra dicha es poder, es hecha. Cuando está, por ejemplo, enfrente del oficial, ¿verdad?, del rey, en Juan 4, versículo 49, Juan 4, versículo 49, al 51. Dice Juan 4, 49 al 51.
El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, versículo 51, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Interesante, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento observamos que cada vez que Jesús mencionaba algo que iba a hacer, se hacía. Es más, cuando Jesús mencionaba una frase en particular, estoy seguro que la gente alrededor ya estaba acostumbrada a escuchar esa frase y poner más atención. ¿Qué va a hacer Jesús? Cuando él decía: de cierto te digo. Ahí, cuando Jesús decía: de cierto les digo, imagino a los apóstoles mirándose unos a otros, pensando: ¿y ahora qué va a hacer el Señor? Mira en Mateo 6, dice Jesús allí, Mateo 6:34. Dame un segundo para cambiar la diapositiva. Me parece que no la tengo allí. Te pido disculpas, primera vez que estoy manejando esta aplicación. Creo que está sirviendo de bastante, así que creo que la voy a seguir usando hasta que me vuelva un experto. Y ahí dice... Ya. En Mateo 6, déjame ponerla simplemente, la siguiente, pero yo voy a leer Mateo 26:34. Mateo 26:34, Jesús les dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y lo hemos visto también en el libro de Juan. Pero la mayoría de veces que Jesús menciona esta frase, y no es por supuesto una coincidencia, es cuando Jesús habla acerca de lo que pasará cuando crean en Él, lo que estamos estudiando. ¿Qué pasará cuando crean en mí? Jesús en el versículo 3 de Juan 3 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 4 le dice Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede entonces un hombre siendo viejo, o cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Desconcertado, Nicodemo le pregunta. Pero Jesús mismo le contesta en el verso 5 y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere, dice allí, de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira lo que dice Juan 6:53. Juan 6:53. Dice: Jesús les dijo, Juan 6, si me parece que es 53, aunque en la pantalla dice 35, tal vez yo me he equivocado aquí. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Así que Jesús está queriendo decir aquí, y en otros versículos que hemos leído, cuando dice de cierto te digo, y en este versículo específico, en Juan 6, dice que el que no hace como yo, el que no me imita, ¿verdad? No tendrá en realidad o no tiene vida eterna porque no ha creído. Pero observa bien lo que le dirá a Pedro cuando se aparece a sus discípulos, cuando Jesús se aparece a sus discípulos luego que resucitó. Le dice directamente a Pedro que si le ama, y esto lo vemos en Juan 21 también, que si le ama, deberá amar a sus ovejas, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese pasaje cuando dice, si Pedro me amas, tú sabes que te amo, bueno, apacienta a mis corderos, le dice. Y así le dice, debe amar a sus ovejas en realidad. Pero también le dice qué es lo que implicaría ese amar a sus ovejas. Hacer lo mismo que Jesús hará por ellas, o lo que Jesús hizo, porque ya Juan 21 es después, ¿verdad?, de la resurrección. ¿Qué hizo Jesús? Murió por sus ovejas. Y lo que le dice lo que dice Jesús a Pedro en Juan 21, 18, Juan 21, versículo 18, déjame ponerlo aquí, Juan 21, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Recuerda, la semana pasada Jesús animó a Pedro, diciéndole, a donde yo voy, aún no me puedes seguir, pero después lo harás. Y se refería a la muerte que debería tener por seguir sus pasos de fe. Jesús les había dicho que se iría, pero que prepararía un lugar para que estén con Él por siempre. Es lo que le dice Jesús siempre a sus discípulos, a los apóstoles que estaban ahí, porque esto es en la última cena, en la Santa Cena del Señor. Pero llegará un tiempo para eso, es lo que les dice. Y no era fácil lo que Jesús iba a hacer a continuación, estando en el contexto de Juan 14. Están en la cena del Señor, Él está hablando, después de haber cenado, está hablando con ellos, y lo que va a hacer a continuación es padecer y morir en la cruz por nosotros. Y lo que le dice a Pedro es que después lo hará, no solo por Jesús, sino por los demás también. Y esto es realmente muy importante. El amor de Dios, el amor de Jesús, se demuestra a través de sus obras. Milagros, prodigios, sí. Todas ellas dan testimonio del poder de Jesucristo. Todas ellas dan testimonio de su amor verdadero por el mundo. Y todas esas obras dan testimonio de que Él es Dios, que es Él en el Padre y el Padre es en Él. Y lo vuelve a decir Juan 14, versículo 11. Juan 14, versículo 11. Dice allí: creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras mismas. Creedme por las obras mismas. Y el versículo 12 dice: de cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Entonces,
Mira qué importante esta parte en las Escrituras, en el versículo 11, que Jesús ahora usa la frase nuevamente, de cierto te digo. ¿Verdad? Y usa de cierto te digo cuando va a mostrar algo que realmente sucederá y que no hay otra manera en la que vaya a suceder. Esa es la verdad. No existe otra forma. ¿Sí? Y en el versículo 12 lo dice. Ahora, Jesús hace esta declaración que realmente es tremenda. El que en mí cree, allá hará mayores obras que yo. Y realmente muchos suelen decir que deberíamos como creyentes estar haciendo cosas más alucinantes de las que Jesús hizo, echar fuera demonios de una manera más impresionante aún que el mismo Jesús. Muchos inclusive dicen, ¿verdad? Todo esto, y lo único que yo creo en particular es que ellos causan división, confusión en la iglesia, diciendo que si somos cristianos deberíamos declarar en poder y Jesús lo hará. Y verdaderamente quiero decirte que creo que existe un tipo de soberbia, de arrogancia en esos dichos, en esas palabras. Ya que simplemente Jesús es Dios mismo. Solo Jesús es Dios y nadie puede hacer más que Él, ni aún mejor que Él. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere decir a través de esa frase que acabamos de escuchar? Que haremos mayores cosas que las que Él, de las que Él hace o hizo. Y para descubrir eso debemos ver dos palabras aquí. La primera, mayores. La palabra mayores es la palabra megaloi. Y de ahí vienen palabras que se utilizan en el castellano, en otros idiomas también viene palabras que se utilizan para demostrar o para nombrar algo que tiene un gran tamaño. Por ejemplo, la vez pasada veía una película, el megalodonte, ¿verdad? Megalodonte era un tiburón inmenso, grandazo. Y megalo significa muy, muy grande, extremadamente grande, ¿sí? Y está bien, eso es lo que significa, ¿verdad? Así que las obras que nosotros hagamos, dice, serán mucho mayores, cosas más grandes, dice Jesús, que las que Él hizo. Pero lo importante viene después. Y sin eso podríamos caer en el error, en el orgullo, en la equivocación de creer que podemos más que Jesús y que lo que deseamos hacer solo tenemos que declararlo y Jesús lo hará. Esta palabra mayores, diciendo que las obras que podremos hacer serán mayores, vienen amarradas de la siguiente declaración. Y Jesús mismo lo explica. Explica el por qué. ¿Por qué? Él dice, porque yo voy al Padre. Versículo 12. Porque yo voy al Padre. Yo no estaré aquí. No voy a estar aquí, dice Jesucristo. Yo voy al Padre. Así que si yo no estoy y lo hacen, serán realmente, verdaderamente mayores que las que yo hice. ¿Y lo haremos por cuenta nuestra? No. Aunque muchos digan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo declaro. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas, ni es que Jesús hará lo que nosotros queremos, porque más abajo y dentro del contexto del estudio, vamos a adelantarnos al versículo 16 que vamos a ver la próxima semana. Dice el versículo 16: y yo, dice, rogaré al Padre, y el Padre les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es este consolador? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos? Verso 26, Juan 14. Vamos a adelantarnos un poquito para no confundirnos.
El Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y esto definitivamente pues quita la carga, ¿no? Que muchos como seres humanos podemos tratar de cargar. Nosotros muchas veces queremos hacer la obra cuando no somos nosotros. Es el Espíritu Santo quien hace la obra. ¿Recuerda Zacarías 4:6 que dice? No con ejército, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Y muchos creen que la obra se hará por la fe que ellos tienen nada más. Pero Jesús nos va a decir, nos dice que es solo por creer. Y el Espíritu Santo, el Consolador, Él hace las obras, no nosotros. ¿Qué es lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 5 al 10? Efesios 2, versículos del 5 al 10. Dice lo siguiente: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos que Jesús está haciendo todo, el Espíritu Santo lo hace todo. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 dice, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque por gracia, un regalo que no merecemos, es un regalo que debemos recibir. Por gracia somos salvos por medio de creer, de la fe. Y esto no es de ustedes. Es un regalo, es un don de Dios. La palabra de Dios es clara. Jesús les está diciendo aquí a los apóstoles, las obras que ustedes harán serán mayores que las mías en cuanto ustedes dependan del Espíritu Santo y lo dejen a Él hacer todo. Jesús dice, yo soy Dios y tengo el poder, pero ustedes, como yo no voy a estar, deben depender del Espíritu Santo para toda circunstancia y Él hará maravillas a través de ustedes. Nuevamente Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, le dijo el espíritu a Zorobabel. Es un depender del Espíritu Santo, vivir en dependencia del Espíritu Santo. Él es quien hace la obra, Él es quien hace todo en mi vida. ¿Recuerdas las 3 posiciones del Espíritu Santo en nuestras vidas? La primera es con nosotros, en el griego para, con nosotros. Está alrededor de nosotros, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Como dice Juan 14, del 4 al 10, quiero mostrarte ahí cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Juan 16, del 4 me faltaron leer 2 versículos, ¿verdad? Puedes leer el 9 y el 10 de Efesios 2. Juan 16, versículo 4 al 10, dice, mas les he dicho estas cosas, que para cuando llegue la hora, se acordarán de que yo se los había dicho. La obra del Espíritu Santo es lo que viene a continuación. Esto no se los dije al principio. No se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió.
y ninguno de ustedes me pregunta: ¿dónde vas? Versículo 6. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes. Pero si me voy, dice, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. Pero si me fuere, yo se los enviaré. Yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 9 dice: de pecado por cuanto no, ¿qué dice? No creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Y de justicia por cuanto yo voy al Padre y ya no me verán más. Voy al Padre y no me verán más. Y esa es la posición del Espíritu Santo con nosotros, en el griego para, alrededor de nosotros, convenciéndonos de pecado. Tú recordarás tus tiempos oscuros, ¿verdad? Donde había gente que se acercaba a ti, gente que te decía: Jesús te ama, mira, Él no quiere que estés haciendo estas cosas, Él tiene algo mejor para tu vida, un plan precioso para tu vida. ¡Ay, qué pesado! Pero el Espíritu Santo está obrando en otras personas para llevar el mensaje de salvación a ti. Y pues en algún momento dijiste: es cierto, he pecado, peco, mi vida no está bien, no estoy agradando a Dios, estoy ofendiendo a Dios. Su palabra lo dice, ¿verdad? Tal vez en algún momento alguien te invitó y te dijo: mira, entra, hay un estudio bíblico que puedes ver, y mandaron un mensaje, y alguien vio un mensaje así como el que está ahora pasándose en vivo, o tal vez un video colgado en internet, y lo viste, hiciste una oración y aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí viene la segunda posición del Espíritu Santo, ¿verdad? Es cuando el no creyente ahora es convencido de pecado, sabe que será juzgado por esos pecados, se arrepiente porque sabe que la paga del pecado en su vida es muerte espiritual, separación de Dios por completo. Entonces pide perdón a Dios y hace a Jesús su Señor y Salvador. Y ahora el Espíritu Santo pasa a morar, a vivir en el creyente, y somos, como dice la palabra de Dios, templo del Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo a través del creyente, lo vamos a ver la siguiente semana, a la misma hora y por el mismo canal. Pero quiero cerrar el estudio de hoy con los últimos dos versos, versículo 13 y versículo 14 de nuestro estudio del día de hoy. Que dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estos versículos muchas veces y mucha gente suele usarlos fuera del contexto, asegurando que Dios debería hacer todo lo que pedimos porque dicen aquí, lo dice su palabra, ahí está, y te sacan los versículos. Y obviamente no es cierto. Dios no es un genio de la lámpara maravillosa. ¿Es más poderoso que el genio? Por supuesto que sí. Pero Dios no está aquí con nosotros para cumplir nuestros deseos. No es lo que la palabra de Dios dice en ninguno de sus 66 libros. El contexto del que está hablando la palabra de Dios es Pedro dándose cuenta que no está preparado para dar su vida por Jesús,
¿Qué es lo que hará en algún momento? Jesús le anima a continuar a pesar de eso. Y luego le dice que si llegara un momento en el que sí va a llegar un momento en el que va a hacer cosas maravillosas, pero será porque Jesús no estará y el Espíritu Santo morará en él. Y cuando al creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo pasa a gobernar nuestra vida y el enfoque en mi vida es glorificar al Padre, he ahí pedirás lo que desees y el Padre lo hará, lo concederá. Pero estamos hablando de un ser humano, ahora que es hijo de Dios, gobernado por el Espíritu de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, pidiendo a través del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo desea hacer. ¿Y qué es eso? La voluntad perfecta del Padre. Y es por eso que cuando este hombre o mujer, gobernados por Dios, hace una petición, gobernado por el Espíritu Santo, enfocado en glorificar al Padre, he ahí que hace una petición, esa petición estará acorde y calzará perfectamente con el corazón de Dios. ¿Y qué pasa? Será concedida. Tiene todo el sentido. No es papá quiero, papá quiero, papá quiero. No. El Salmo 37, versículos 3 al 5, nos dice algo que nos encanta también decir, pero está dentro del contexto que acabamos de mencionar. Y te lo voy a mostrar. Salmo 37, versículos del 3 al 5, dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda, entrega, pon en las manos de Dios tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Quién hará? Él. Confiamos en Él, encomendamos nuestra vida a Él y Él hará. La razón principal, escucha bien, la razón principal para conceder el deseo del corazón de sus hijos es porque el Padre va a ser glorificado a través de él o de ellos. Y ese es su anhelo primordial, que nuestras vidas glorifiquen el nombre de Dios. Que seamos hombres y mujeres enfocados, gobernados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra a través de nosotros, haciendo la voluntad del Padre y glorificando su nombre. Cuando nosotros vamos a orar, debemos hacerlo como el Señor nos enseñó. Y lo primero que debemos hacer, para recordar qué partes tiene la oración, podemos usar la palabra casa, seguramente lo has escuchado. La C de casa es la confesión. Es lo primero que debemos hacer, llegar a Dios contritos y humillados porque realmente sabemos que somos pecadores y debemos pedirle perdón a Dios, confesar nuestros pecados y Él nos limpiará de toda maldad, dice, porque Él es fiel y justo, 1 Juan 1:9. Si tú dices, no, yo no he pecado, yo estoy bien, es porque seguramente has pedido perdón hace poco. Porque siempre continuamente caemos. Somos seres humanos, día a día nos acercamos al Señor primero a confesar. Y si no crees que has hecho algo mal, dile al Señor: Señor, ¿hay algo que he hecho que no te ha agradado? Confiésame, dime, por favor, dime. Y tú en ese momento, cuando el Señor en oración te muestre, pedirás
perdón, confesarás tu pecado. Luego que has hecho eso, la letra A de la casa es el agradecimiento. Y empieza a agradecer a Dios por todo lo que te ha dado, por todo lo que está haciendo por ti, por todo lo que ha hecho en tu vida y por todo lo que hará por tu familia, por tu trabajo, por lo que Él te sostiene, por cómo te fortalece. Y agradece todo lo que Dios ponga en tu corazón en ese momento. Y estoy seguro que cuando pases a la letra S, que es la súplica o la petición, tu petición debe haber cambiado mucho. Ya no vas a pedir tal vez lo que pensabas pedir, porque ahora en agradecimiento al Padre y conectado a Él en su Espíritu Santo, tu petición cambiará. Lo he escuchado muchas veces, lo he vivido muchas veces. Así que encomiéndate al Señor y Él concederá el deseo de tu corazón. Esa petición que en el Espíritu Santo has hecho a Dios es porque, y te la concede, es porque realmente esa petición ha sido en la voluntad perfecta del Señor. Si en verdad creemos en Jesús como nuestro Señor, nuestras creencias determinarán la integridad de nuestro corazón. Palabras que sean demostradas por las obras que el Espíritu Santo hace en nosotros. Así que ya sabemos, importante, no saquemos la palabra de Dios del contexto, estudiémosla en orden, porque la palabra de Dios se enseña a sí misma dentro del orden que Dios la escribió. Vamos a darle gracias a Dios. En la próxima semana vamos a continuar desde el versículo 15, esperemos hasta el versículo 21 del capítulo 14. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por el amor que tú nos das, Señor, por la gran bendición de estar aquí en tu presencia, Señor, y deseamos realmente alabarte y darte gracias porque tu Espíritu Santo está gobernando nuestra vida y estamos permitiendo que Él gobierne. Somos templo de tu Espíritu Santo. El Consolador ha venido a nosotros, el abogado, el que nos defiende del enemigo, el que saca la cara por nosotros, el que nos fortalece para hacer tu voluntad perfecta, Señor. Y nosotros deseamos continuar deleitándonos en ti, deleitándonos en tu palabra, deleitándonos en tu obra perfecta en nuestras vidas. Danos el valor para sujetarnos, para someternos a tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.